tardes amigos, bienvenidos a otra entrega de Capítulos de Historia. Hoy desde Yaguarón, en uno de los lugares históricos más interesantes de esta población, acompañados de Elaine y Elano, dos estudiantes de la licenciatura de Turismo de la Universidad de Unipampa y que han tenido la gentileza de acompañarnos para mostrarnos un poco del patrimonio histórico que existe en esta ciudad de frontera y que es realmente muy interesante. A Vila de Yaguarón fue fundada en el año 1802 por el comandante portugués Manuel Márquez de Sousa en el marco de los conflictos internacionales entre las dos potencias ibéricas que a partir de 1801 habían iniciado la guerra que terminó con la conquista de las Misiones. 10 años después, la localidad fue elevada a la categoría de villa con el nombre de Divino Espíritu Santo del Cerrito y la villa se transformó posteriormente en Yaguarón. El lugar que estamos observando ha sido denominado como Cerro de la Pólvora, lugar donde estaba la famosa guardia del Cerrito que dominaba todo el río y podía controlar los movimientos de las tropas españolas del otro lado del río. Estas son parte de las construcciones denominadas ruinas de la enfermería, que fueron construidas por el ejército brasileño hacia 1880 en un estilo neoclásico. Fueron básicamente un centro hospitalar, pero también en su entorno un lugar donde se mantenían acuarteladas las tropas. ¿Cuál es el proyecto que la Unipampa pretende desarrollar en este edificio? Seria Centro de Interpretação do Pampa, onde vai manter essa fachada como ruína e fazer uma nova construção, vai ter com museu, com coisas da região, contando a história do município. Perfecto. Bien, amigos, vamos a seguir recorriendo Yaguarón y mostrándole algunos de los fantásticos y bien conservados edificios que hay en esta ciudad y también, en el caso de estos que ya están en ruinas, los proyectos que la universidad pretende desarrollar para transformarlos en centros de memoria y de utilidad pública. Estamos em frente à residência do Dr. Carlos Barbosa, construída em 1886, 656 metros quadrados de construção. Dr. Carlos Barbosa foi o primeiro presidente da província do Rio Grande do Sul. Essa casa é uma fundação, um museu, perfeitamente como o Dr. Carlos Barbosa deixou. Os mesmos objetos pessoais se encontram aqui. É um acervo riquíssimo. As filhas dele instituíram essa fundação em 1870 e hoje ela se mantém administrada pelas suas filhas. El doctor Carlos Barbosa González nació en la ciudad de Pelotas en abril de 1851. En 1870, en Río de Janeiro, se recibió de doctor en medicina. Luego de un viaje por Europa, retornó a la ciudad de Yaguarón, donde se instala para desarrollar sus actividades como profesional y también como político. En 1908 es elegido presidente del Estado Republicano de Río Grande do Sul y permaneció en el cargo hasta 1913. Posteriormente continuó en la actividad política siendo senador de la República hasta que en 1929 fallece en la ciudad de Yaguarón. Su museo se caracteriza por tener una extraordinaria colección de objetos personales, obras de arte, distintos elementos que hacen al trabajo de la medicina y particularmente porque todas las habitaciones tienen elementos de higiene personal.
La casa rodeaba un patio central que tenía un corredor con vidrios que permitía distribuir las habitaciones entre aquellas correspondientes para invierno y aquellas correspondientes para verano. Esto respondía a las nuevas orientaciones médicas y de la salud que se estaban aplicando en Europa y que todavía no eran comunes en el Río Grande do Sul de esa época. La ciudad de Yaguarón resalta por su arquitectura. El acervo arquitectónico es realmente extraordinario. La mayoría de las construcciones datan de la mitad del siglo XIX. Actualmente hay más de 800 pedios que están catalogados por el municipio de Yaguarón y declarados patrimonio histórico. Dentro de esas construcciones declaradas patrimonio histórico, se destacan aquellas que están sobre la calle 15 de noviembre, especialmente por las puertas de las casas que han sido trabajadas a mano en madera noble, en la mayoría de los casos importadas desde Europa o desde el norte del Brasil, y que en su mayoría tienen fachadas con un estilo neoclásico, Art Nouveau, colonial portugués, colonial español, evocando claramente una época de esplendor y de prosperidad. La iglesia matriz de la Inmaculada Concepción fue construida en el año 1909 por orden de la señora Minervina Carolina Correa. El motivo de esta construcción se debe a que cuando ella se casó se levantaron sospechas sobre su condición de señorita, por lo cual su marido la devolvió a la familia y fue condenada socialmente y particularmente por la Iglesia Católica. En función de eso, ordenó la construcción de esta iglesia, que en el año 1953 fue donada al obispado y a partir de ese momento se transformó en una de las iglesias más interesantes de Yaguarón debido a sus características arquitectónicas de estilo gótico y la calidad de los materiales de construcción. Lo más interesante, en su interior, es una imagen de la Virgen María con las dimensiones exactas de Minervina Carolina Correa, que la mandó construir y que se constituye de esa forma como la promesa que ella había realizado. Maguá a mis espaldas, construido en 1930, primer proyecto binacional entre Uruguay y Brasil y también primer proyecto binacional declarado patrimonio histórico entre nuestros dos países. Nos despedimos desde Yaguarón y los esperamos el próximo lunes con otra entrega de Capítulos de Historia.